Bien, ¿cómo están? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer un estudio de sombras. Tenemos una volumetría, tenemos un volumen militar, en vista militar, y vamos a ejecutar el estudio de sombras. Ahora vamos a repasar un poco de teoría. Si recuerdan, para el estudio de sombras, pues la teoría es: tenemos un punto de luz que está definido por el sol, y este punto de luz tiene una inclinación, ¿no? En este caso vamos a utilizar una inclinación de 30 grados respecto a la vertical. Vamos a utilizar una inclinación de 30 grados respecto a la vertical. Aproximadamente, si es la vertical, 30 grados aproximadamente sería así. Entonces vamos a tener 30 grados respecto a la vertical. Esa sería la inclinación del haz de luz. Entonces, revisando la teoría, pues debemos de saber de que la sombra de una vertical es una horizontal, y la sombra de una horizontal pues es una paralela a esa horizontal. Bien, entonces, dicho esto, vamos a construir nuestras sombras. Pues bien, vamos a definir, por ejemplo, vamos a comenzar de este lado. Vamos a trazar, como comentamos, tenemos esta arista, y vamos a definir. Ya sabemos que la sombra de una vertical es una horizontal. Entonces, en ese sentido vamos a trazar la línea horizontal que toca este punto, y vamos a trazar un ángulo de 30 grados o 60 grados respecto a la horizontal. 30 grados respecto a la vertical o 60 grados respecto a la horizontal. En este caso nuestra sombra llegaría hasta este punto, ¿no? Entonces todos estos vértices van a tener, o el sol va a impactar sobre estos vértices con una inclinación de 30 grados. Listo, deben de saber que ahora los rayos de sol, bueno, al estar el sol tan lejos de la Tierra, pues se asumen que los rayos son paralelos. Entonces todas estas líneas que impactan sobre el volumen caen de forma paralela una respecto a la otra. Entonces es por eso que hemos dibujado líneas con 30 grados de inclinación respecto a la vertical, todas estas paralelas. Bien, entonces ya hemos definido, ¿no?, las sombras, los rayos de luz, ¿no?, sobre estos vértices, y ahora vamos a empezar a dibujar las sombras. Recuerden que las sombras de una de las verticales son las horizontales. Entonces vamos a ir dibujando las líneas horizontales que definen, por ejemplo, esta parte pues sería hasta aquí. Aquí ya la dibujamos, es hasta acá. De este vértice pues sería hasta aquí. Listo, me parece que ya tenemos casi todos los puntos identificados. Entonces, comenzando nuevamente por este lado, pues ahora dibujamos las sombras de las aristas horizontales. En este caso, falta todavía este punto, y eventualmente este punto también aquí arriba, que no lo he considerado. Bien, entonces ya tenemos esas intersecciones, y luego dibujamos la arista horizontal, ¿no? La sombra de esa horizontal es una paralela a esa horizontal. Serían 30 grados. Esta línea se intersectaría aquí y tendría que llegar hasta este punto. Recuerden que esta sombra
que es paralela a esta, va desde este punto hasta este punto. Eso quiere decir que la sombra también debería llegar desde este punto hasta este punto que está aquí atrás. Al ser esta una paralela, la sombra vendría hasta aquí y sería a partir de este punto que viene de forma diagonal y termina subiendo hacia ese vértice. ¿Sí? Ya obtuvimos esta sombra, ¿no? O la sombra de este volumen sobre ese plano vertical y horizontal. Esa sería la sombra, ¿no? Bueno, ahora nos faltaría hallar, todavía esto. Tendríamos que dibujar también la parte posterior para poder ver la sombra que arroja sobre este plano. Entonces vamos a dibujar. Listo, recuerden que la sombra de esta vertical, ¿no?, es una horizontal. Entonces en este caso tenemos este punto, está aquí. Tendremos que hallar este punto con una inclinación de 30-60, estaría aquí, y la sombra pues sería esta, ¿no? Si identifican este punto, estaría aquí, exactamente. Se está superponiendo con la arista del volumen, se estaría aquí, se estaría escondiendo, ¿no? Pues calzaría allí, ¿no es cierto? Luego tenemos este elemento que se eleva, este elemento se eleva, y tendríamos que hallar este punto, y este punto estaría aquí. Este punto es este punto, y luego se une con la intersección de esta arista con esta arista, que sería este punto. ¿Estamos de acuerdo? Este punto es la proyección de sombra de este punto de aquí atrás, y este punto de aquí es la proyección de sombra de este punto que está acá. Ahora, algo que tienen que tener en cuenta es que esta arista también arroja una sombra, y esa sombra se va a ver aquí, en este sector. Entonces, a ver, vamos primero a construir la sombra de este lado. La sombra de esta vertical pequeña está aquí. Entonces, y la sombra de esta horizontal sería una paralela a esa horizontal. ¿Estamos de acuerdo? Si seguimos la teoría. Entonces trazamos una horizontal, y aquí estaríamos obteniendo la sombra. El punto, este punto estaría abajo en el suelo, ¿no es cierto? Este punto estaría aquí. Entonces lo que tenemos que hacer es trazar esa horizontal. Perfecto. Entonces la sombra que arrojaría este volumen sobre este plano elevado, y finalmente sí, pues sería este acá, ¿no? Tendríamos esta sombra, esta viene por aquí, sube, se arma por acá y viene por este sector, y esta sería la sombra de la otra parte. Ya tendríamos la sombra de todo este volumen. Ya tenemos la sombra de todo este volumen. A ver, para que se visualice mejor, lo vamos a marcar. Voy a pintar. Y ahora vamos a obtener la sombra de este volumen. Bueno, que todavía nos falta por aquí adelante, ¿no? Entonces igual seguimos con la teoría. Tenemos este punto, lo identificamos aquí abajo. Tendremos que hallar este punto, estaría aquí. Este punto de aquí arriba está acá. Este punto está aquí. Y lo que tendremos que hacer es pues simplemente unir todos esos puntos, ¿no? Porque si estas aristas están unidas en el volumen, pues también están unidas en el suelo, ¿no? La proyección de, perdón, tenemos este punto es este. Tenemos que ver, este punto estaría aquí, sería esta, es 30 grados con la vertical y horizontal, sería acá. Entonces estos dos se unirían aquí. La intersección de este punto estaría más o menos por aquí, vendría hasta aquí, pero recuerden que este volumen va a botar sombra sobre ese volumen. Entonces, a ver, vamos a construir la sombra del volumen de aquí. Esta arista estaría arrojando un punto aquí, una sombra aquí, y luego se trasladaría
de forma paralela a la arista que se encuentra en la parte superior. ¿Estamos de acuerdo? Aquí hay una arista y esta se estaría trasladando de esta manera. Y debemos de saber que pues esta sombra sería paralela a esta arista. Esta arista también arrojaría una sombra por acá. Esta sería así. Entonces esta sombra en el suelo sería así, así. Y luego tendríamos que hallar este segundo punto, que sería la proyección, sería esta. Y tendríamos que unir simplemente este punto con este punto. Tenemos nuestras sombras. Y listo, terminamos. A ver, solamente para recapitular esta parte, tal vez no se haya entendido que es un caso similar a este. Este punto vamos a darlo con un poco más de detalle. Este punto, que es un punto A, proyecta una sombra aquí. Esta sería A en sombra. Este punto B proyecta una sombra aquí. Está aquí adentro del área de sombra. Sería B en sombra. ¿Es correcto? Entonces tal vez, y este punto C que está aquí proyecta un punto aquí C en sombra. Pero ¿qué pasa? Aquí que tenemos esta arista AD. La arista AD también proyecta una sombra, que en este caso, en este plano se está proyectando aquí arriba, pero eso continúa proyectándose en el suelo. Entonces esta arista AD, aquí hay una arista, una paralela en este sentido, y desde el punto A trazamos una paralela hasta la intersección del corte CB. Entonces esta parte quedaría inmersa y no se vería por la sombra de esta arista alta. Eso es lo que ha ocurrido aquí, y es por eso que no obtenemos una sombra de este tipo, sino obtenemos una sombra de este tipo, ¿no? Porque esta parte, esta punta donde se encuentra B en sombra, estaría pues ahí inmersa dentro de la sombra general, ¿no? La sombra alta. Es lo mismo que ha ocurrido aquí. Aquí hay una arista y esa parte, este punto, este vértice ha quedado pues aquí adentro. Y esta sería pues la solución de nuestra sombra, ¿no?, en vista militar. Muchas gracias. Wow.